Y con Luna Tucumana, de Don Atahualpa Yupanqui, nos trasladamos al Jardín de la República para hablar de un hijo pródigo de Concepción, localidad de la provincia de Tucumán. El 18 de noviembre de 1932 nacía Nasif Moisés Estefano, siendo hijo de los inmigrantes sirio-libaneses Jorge Estefano y Elía Chantiré. Su padre era propietario de un almacén de ramos generales, como muchos otros inmigrantes sirio-libaneses asentados en el norte argentino. De pequeño, a la par de sus estudios primarios y secundarios, que terminaría abandonando, se había empleado dentro de su negocio familiar. Cumplida la edad necesaria, su padre le confió la responsabilidad de ser el repartidor de mercancías del almacén. Aquellos viajes en los que Nasif conducía una vieja camioneta Ford V8 del 40 sirvieron para que descubriera la conducción con derrape controlado, el denominado punto y taco, acelerar con la punta del pie derecho y frenar con el talón del mismo, el cambio de doble embrague y muchas otras cosas más. Fue así que formaría una cooperativa junto a su hermano mayor Luis y un grupo de amigos con quienes consigue adquirir un monoposto Forte, con quienes formaría su propio equipo para competiciones zonales. Sus primeros pasos los daría en categorías de fuerza libre de su provincia, debutando el 16 de enero de 1952 con apenas 19 años. Con el Ford de fuerza libre obtendría su primer triunfo el 28 de agosto del 55 en un circuito de la localidad de Juan Bautista Alberdi, en su Tucumán natal. Tras este lauro obtenido, decide aventurarse a correr a nivel regional, compitiendo en diferentes categorías del noroeste argentino y ganando nuevamente otro tanto de competencias. Su performance obtenido lo lleva a querer aventurarse a correr a nivel nacional en la categoría más potente de aquel entonces, la mecánica nacional. Para ello decide adquirir un viejo Chevrolet Wayne con el cual intervendría en el campeonato de dicha categoría. Asimismo, conseguiría adquirir una vieja coupé Ford V8 para poder participar en algún otro momento y en el Gran Premio del Turismo Carretera. En el TC participaría en los grandes premios del 57 y del 58, mientras que en la mecánica nacional debutaría el 6 de septiembre de 1959 en el óvalo de Rafaela. En aquella competencia, Estefano arrancaría dominando en las primeras vueltas en una superficie resbaladiza debido al regado al que fue sometido. Sin embargo, una serie de inconvenientes mecánicos lo retrasarían en el clasificador, aunque el debutante Nasif Estefano alcanzaría a clasificarse en la cuarta posición final. Sus actuaciones en el campo de la mecánica nacional le valieron a Estefano la posibilidad de ser invitado por el Automóvil Club Argentino para competir en el Gran Premio de Argentina de 1960 de la Fórmula 1. De esta forma, Nasif tendría su primer contacto con una categoría internacional. Sin embargo, para esta competencia el equipo le asigna la conducción de una antigua Maserati 250F, que con esta unidad conseguiría clasificarse en la 14ª posición. Su idea de proyectarse a nivel internacional sigue en 1961, cuando, debido a viajar al viejo continente, decide vender todas sus propiedades mecánicas para solventar los gastos en su viaje a Europa. Allí consigue ponerse en contacto con Juan Manuel Fangio, quien se ofrece a ayudarlo para competir en la Fórmula 1. Gracias a Fangio, se contactó con el constructor ítalo-argentino Alejandro de Tomaso. El valcarceño le termina recomendando a Nasif de que se contacte con De Tomaso para poder así armar un equipo para encarar el torneo de 1962. De esta forma, Nasif rubrica su firma en un contrato de participación plena para 1962, pleno de desembolso de una cifra de $7.000 estadounidenses, que en ese entonces es una cifra equivalente a 1 millón de pesos argentinos. Una vez completada la transacción, Nasif se regresa a la Argentina preparándose para participar al año siguiente. Pero lo que prometía ser una sociedad deportiva desembocó en un caso de fraude. En abril de 1962, Estefano regresa a Europa para participar del campeonato de Fórmula 1, tal lo que se había pactado en el contrato del año anterior, pero se encontró con que el vehículo todavía no había sido terminado, por lo que en noviembre se tuvo que volver a la Argentina con la promesa de Tomaso de poner en pista el coche para el próximo torneo.
Luego de no clasificar en el Gran Premio de Italia, el año siguiente vuelve a Europa, produciéndose efectivamente su debut en el Gran Premio de Roma en la Fórmula 1, pero abandonando tras 5 vueltas. Tras descubrir que el vehículo, una serie de fallas en su construcción, Stefano se retira del campeonato y resuelve volverse a la Argentina, siendo al mismo tiempo estafado por De Tomaso, quien se negó a devolver el dinero desembolsado. El día 21 de octubre de 1973, antes de largar la última etapa del Gran Premio Reconstrucción Nacional La Rioja-Concepción, Tucumán, Nassif habló por radio y saludó a todas las madres del país, por celebrarse el Día de la Madre. Después dijo: «La vieja me estará esperando en Concepción más contenta que nunca», y se metió dentro del Falcon azul. Nassif Stefano, a punto de largar, se despide de su público. Nassif partió a las 9 en primer lugar rumbo a su ciudad natal. Luego de recorrer las largas rectas de la llanura riojana y habiendo transcurrido poco más de media hora de iniciada la competencia, el Ford Falcon número 1 se aproxima a la curva de ingreso a la localidad de Amiogasta. La misma se forma por el empalme de 2 rutas, la ruta provincial número 9 y la nacional número 60. Al llegar a dicha curva, Nassif intenta frenar y se le cae la pegadera del freno y del embrague, que van sostenidas por un mismo perno. Al no poder frenar ni rebajar, realiza una brutal corrección del vehículo para evitar atropellar al numeroso público que se encontraba presente en el empalme. El coche siguió casi derecho y comenzó a dar tumbos. El sistema de seguridad de la puerta izquierda falla, se abre, provocando también que se desprenda el cinturón de seguridad que tenía la hebilla de sujeción peligrosamente ubicada sobre la izquierda del piloto, muy cerca de la puerta. Nassif sale despedido y muere instantáneamente, quedando su cuerpo sin vida a unos 5 metros de distancia del coche. Su copiloto, José Passioni, resultó ileso al quedar retenido en su butaca. Gran cantidad de testigos que presenciaron el accidente no vieron frenar al coche, ni vieron marcas de frenazo sobre la ruta. Al quedar detenido el auto se acercaron mucho público, entre ellos Juan Nicolás Bulacio, jefe de taller de la concesionaria Ford de La Rioja. Este vio que se había salido el perno de la pedalera y que la palanca de cambio estaba en 4ª velocidad. También otro mecánico de Amiogasta, de apellido Del Hacha, manifestó en reiteradas oportunidades que el coche tenía salido el perno que sostiene la pedalera y que él mismo carecía de su chaveta. Lo mismo expresaron numerosos testigos que estuvieron presentes en el accidente. Alrededor de su muerte se creó una leyenda urbana sobre un posible sabotaje a su unidad para favorecer a su compañero de equipo y ocasional rival, Héctor Luis Pirín Gradasi. A pesar de este accidente, la enorme ventaja de puntos que le llevaba a sus rivales, Octavio Justo Suárez y el propio Gradasi, permitieron que Stefano finalmente fuera proclamado como el primer campeón post-mortem de la historia del turismo carretera. Años más tarde, el también piloto de TC Juan María Traverso afirmaría que el accidente se podría haber producido por un error del piloto, guiándose por la línea de poste de tendido eléctrico que no respetaba el trazado del camino, que el vuelco se produjo al tratar de esquivar al público y que Nassif fue expulsado del vehículo por llevar el cinturón flojo. En su memoria han sido realizados diferentes homenajes en su Concepción natal, donde fue erigido el monumento del automóvil de Nassif Stefano, donde se inmortaliza la actividad realizada del piloto tucumano. A su vez, una avenida en la ciudad fue bautizada con su nombre, a la altura de donde se encuentra ubicada su casa paterna. En el Autódromo de Tucumán, ubicado en el Parque 9 de Julio, fue bautizado con el nombre de Nassif Stefano el 2 de diciembre de 1973, unos meses después de su trágica muerte. También fue emplazado un monolito en el empalme de la Ruta Nacional 60 y la Provincial 9, donde se forma la denominada Curva de Amiogasta, donde perdiera la vida en aquel accidente. Su historial nos dice que compitió en diferentes categorías de automovilismo zonales y nacionales, como el turismo mejorado, la Fórmula 1 mecánica argentina, el Sport prototipo y el turismo carretera. Al mismo tiempo contó con pequeñas incursiones en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, como así también en otras categorías internacionales como la Fórmula 3 o el Gran Turismo mejorado. En las categorías de turismo supo conducir unidades de las marcas de Alfa Romeo, Torino, Ford,
También con el bicampeonato de la mecánica argentina Fórmula 1 fue motorizado por Chevrolet. Y el 22 de mayo de 1966, al comando de un Ford Falcon, obtuvo su primera victoria en el turismo carretera al llevarse la competencia desarrollada en el Autódromo General San Martín de la ciudad de Mendoza. Fue campeón a nivel nacional de las categorías Fórmula 1 mecánica argentina con un Loeffler del Chevrolet en 1963 y 1964. En el turismo mejorado clase B, hoy turismo nacional, en un Alfa Romeo Giulia en 1965 y en el turismo carretera con un Ford Falcon en 1973. Nassif Moisés Estefano. La historia viva del automovilismo deportivo.